Volví del mercado de agricultores poco después de las 11, equilibrando una bolsa de tela en un brazo y 2 bolsas de papel en el otro. El sol apenas terminaba de subir, dejando caer esa luz perezosa de la mañana sobre los árboles. Recuerdo que pensé que el día prometía ser bueno. Audrey me había enviado una lista antes de irse a yoga esa mañana: melocotones, romero, pan fresco del francés que tiene el puesto junto a la fuente. Era el tipo de lista que se siente como amor, ¿sabes? Específica, atenta, íntima. Iba por la mitad de los escalones del porche cuando lo sentí. El silencio. No un silencio tranquilo, sino uno extraño, como ese instante en el que entras a una habitación después de que algo ha ocurrido, pero antes de que alguien lo diga en voz alta. Dentro, todo estaba demasiado quieto. No hervía la tetera, no sonaba música desde su teléfono en el baño, no había una taza de café a medio beber con lápiz labial en el borde. Audrey. Nada. Solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Entonces lo vi. Un papel doblado sobre la mesa, al lado del jarrón que le había regalado por su cumpleaños el año pasado. La nota era corta, como escrita sin pensarlo 2 veces. Salí con Laura. No me esperes despierto. Me quedé mirando el papel, con las llaves todavía colgando de mi mano. Durante un segundo, ni siquiera entendí que estaba mal. Y luego me golpeó, como una quemadura lenta en el pecho. Laura se había mudado a Seattle hacía casi un mes. Yo la ayudé a empacar sus estúpidos materiales de arte, cerré sus cajas con cinta, incluso la llevé al aeropuerto. Abrazó a Audrey en la acera, con lágrimas en los ojos. Dijo que escribiría cuando aterrizara. Nunca volvió. Me quedé allí, en la entrada, con el corazón acelerándose. Me dije que quizás se refería a otra Laura. Tal vez era un error. Tal vez Laura había volado de regreso y simplemente no me lo había dicho. Pero en el fondo sabía que eran excusas intentando adelantarse a lo que mi instinto ya sabía. Su tablet seguía cargando en la encimera de la cocina. La miré durante un buen rato, peleando conmigo mismo. No tengo la costumbre de husmear. Pero esa nota, esa mentira, era como un hilo que empezaba a deshacer todo lo que habíamos construido. Y necesitaba saber hasta dónde llegaba. No tenía contraseña. Nunca pensó que yo miraría. Ojalá no lo hubiera hecho. La última aplicación abierta era Mensajes. Mi nombre estaba muy abajo en la lista. Arriba del todo había alguien llamado Eli. No era compañero de trabajo. No era su primo. Solo Eli. Sin apellido. Entré. Y ahí estaba. Mensajes coquetos, enviados tarde en la noche, fotos adjuntas, selfies frente al espejo. Fotos insinuantes. En una llevaba un vestido rojo que nunca le había visto. Los labios entreabiertos, como si estuviera en medio de una risa, sosteniendo una copa con ese borde lleno de azúcar que siempre decía que era demasiado para su gusto. Debajo había un mensaje. Mismo bar, mismo vestido, misma bebida. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Me quedé allí, con la tablet en las manos, desplazando la conversación, viendo la línea de tiempo desplegarse como un accidente de coche en cámara lenta. No podía detenerme. Te extrañé el fin de semana pasado. Te veías increíble con esa sudadera. No puedo dejar de pensar en cómo me miraste la última vez. No era solo coqueteo. Era el rastro de toda una segunda vida desenrollándose frente a mí. Seguí retrocediendo. Mensajes sobre verse después de la noche de chicas. Bromas internas que yo nunca había escuchado. Planes para solo una copa más. Esto llevaba semanas. Tal vez más. Y lo que más me destrozó fue lo normal que había actuado. Como si todo estuviera bien. Como si no llevara ese secreto encima, como un cable pelado a punto de electrocutarlo todo. De repente, muchas cosas empezaron a encajar.
La noche en que llegó a casa un poco ebria, riendo, diciendo que había perdido la noción del tiempo con las chicas. El vestido que encontré en el cesto de la ropa, con un olor a colonia que no era la mía. Cómo había empezado a dejar el teléfono boca abajo. Cómo se ponía perfume incluso para ir a tomar un café. Cada recuerdo parecía reescrito con tinta invisible. Y ahora la verdad empezaba a traspasar el papel. No sé cuánto tiempo estuve allí. En algún momento, las piernas me fallaron y me senté en el borde del sofá, todavía con la tablet en la mano, como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Mi mente corría, pero el cuerpo se apagó. Sin rabia. Todavía no. Solo una sensación pesada, hundiéndose en el pecho, como si hubiera perdido algo que ni siquiera sabía que estaba a punto de perder. Esa misma mañana, Audrey me había mirado a los ojos y me dijo que me amaba. Me dio un beso en la mejilla mientras yo me ataba los zapatos. Me pidió que comprara los buenos melocotones. Y todo ese tiempo estaba planeando una noche con otro. Riendo con él. Tocándolo. Probablemente usando otra vez ese vestido rojo. Miré alrededor de la casa, nuestra casa, y por primera vez no se sintió como mía. Se sentía como un escenario en el que yo había estado actuando sin darme cuenta de que el guión ya había cambiado. No solo me mintió. Me borró por completo de la imagen. Debería haberme ido. Debería haber hecho una maleta, apagado el teléfono y desaparecer en un lugar sin recuerdos. Pero en lugar de eso, me vestí. Me puse la camisa que Audrey decía que me hacía ver como alguien que tenía su vida resuelta. La abotoné despacio, con método, casi como si fuera una armadura. Me quedé un largo rato frente al espejo. Antes de salir, agarré la pequeña caja de terciopelo que estaba sobre la cómoda. Sí, llevé el anillo. No sé qué parte de mí pensó que todavía importaba. Tal vez era orgullo. Tal vez necesitaba que viera lo que había tirado por la borda. O quizás simplemente no quería que después reescribiera la historia. Que fingiera que yo nunca habría pedido su mano. Que todo ya se estaba apagando antes de Ellie. Era su cumpleaños y había una cena reservada en ese rooftop del centro. Su favorito. El de las luces colgantes y el vino ridículamente caro. Lo habíamos reservado semanas atrás. Yo iba a sorprenderla con el anillo cuando trajeran el pastel. El plan estaba hecho. Nuestros amigos lo sabían. Todos esperaban que le pidiera matrimonio. Pero nadie sabía lo que yo sabía. Cuando llegué, la gente aplaudió. Literalmente aplaudió, como si yo fuera el novio atento que siempre lleva flores y nunca olvida un aniversario. Audrey estaba en el centro de todo, iluminada como un maldito candelabro. El cabello perfecto. Y otra vez ese vestido rojo, como si fuera un chiste privado. Se giró al verme y sonrió. Esa sonrisa que guardaba para el espectáculo. Yo ya sabía que no era real. Ahora sabía cómo era su sonrisa verdadera. La había visto en los mensajes con Ellie. Seguí el juego. Me senté a su lado, le serví vino, fingí que no sabía que el hombre sentado frente a mí la había visto de maneras en que yo jamás volvería a verla. Ellie estaba allí. No debía estarlo. Al menos no en mi mundo. Pero ahí estaba, reclinado en su silla, bebiendo whisky y sonriendo como si perteneciera al lugar. Nadie más parecía notarlo. O tal vez pensaban que era otro compañero de trabajo. Una nueva incorporación a su círculo. Solo un tipo que sonreía demasiado y se reía demasiado fuerte. La observé toda la noche. Como lo miraba cuando creía que yo no prestaba atención. Como su risa se volvía más aguda cuando él hablaba. Cada mirada entre ellos me atravesaba como fuego. El anillo estuvo todo el tiempo en mi bolsillo. Lo acariciaba con el pulgar como un tic nervioso. No sé en qué momento tomé la decisión. Tal vez ya la había tomado antes de entrar. Pero cuando el camarero trajo el champán, yo estaba listo. Las copas chocaron.
La gente se puso de pie para brindar. Yo levanté la mía como todos los demás. Sonreí como si nada estuviera roto. Y, sin ceremonia alguna, dejé caer el anillo dentro de la copa de Aubrey. Sin discurso. Sin arrodillarme. Solo un pequeño tintineo contra el cristal y ese silencio colectivo que aparece cuando algo sale del guión. Ella lo vio. Su rostro se puso pálido por medio segundo y luego se tiñó de rosa. No por alegría. Ni siquiera por sorpresa. Por pánico. Y entonces ocurrió. No me miró a mí. Se giró hacia él y lo besó ahí mismo, delante de todos. Un beso corto. No salvaje ni torpe, pero tampoco tímido. Íntimo. Familiar. Como si ya lo hubieran hecho antes. Como si no fuera la primera vez, ni la última. Sin vergüenza. Sin vacilación. Me puse de pie. Alguien jadeó. Tal vez fue su amiga Nena. Tal vez fui yo. No dije una palabra. No hice una escena. No pedí explicaciones. ¿Qué había que explicar? Todos lo vieron. Todos lo sintieron. El aire de la terraza se volvió frío, cortante, como vidrio antes de romperse. Audrey finalmente me miró, pero ya era tarde. Cualquier disculpa o explicación que estuviera a punto de ofrecer habría sido una mentira. O peor, una súplica para que me quedara y así no parecer la villana de su propia historia. Me fui. No miré atrás. No volví a tocar el anillo. Aún escuchaba detrás de mí el sonido de las sillas arrastrándose, los susurros acumulándose unos sobre otros. La puerta se cerró con un clic y lo apagó todo. Llegué al estacionamiento cuando la realidad me golpeó. Ese momento no era el final. Era solo el comienzo de lo que venía después. Ya no tenía ilusiones. No había quizá. No había nada que salvar. Yo le había dado lo mejor de mí, y ella le dio su corazón a otro. No conduje hacia casa. No podía. Entré al coche, giré la llave y me quedé allí un largo rato, mirando a través del parabrisas como si la ciudad ya no tuviera nada para mí. El latido de mi corazón llenaba el habitáculo, golpeando como si quisiera escapar. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba moverme. Salí del estacionamiento y comencé a conducir. Al principio, despacio, por calles conocidas. Luego más rápido, cuando el tráfico se disipó y los edificios dieron paso a árboles y largos tramos abiertos de carretera. No encendí la radio. No miré el teléfono. No lloré. No grité. Solo conduje. El mundo se desdibujaba tras las ventanas, letreros de neón, salidas de autopista, gasolineras nocturnas con luces parpadeantes y empleados con ojos cansados detrás del mostrador. Seguí avanzando. Debí pasar el mismo cartel de la autopista 3 veces antes de darme cuenta de que estaba dando vueltas por la circunvalación sin ningún destino. En algún punto tomé la enero de 77 y me dirigí hacia el sur, saliendo completamente de la ciudad. El silencio era lo más fuerte. No solo dentro del coche, sino dentro de mí. Los pensamientos estaban ahí, pero lejanos, apagados, como ruido de fondo en una pesadilla. No repasaba la escena de la cena. No imaginaba a los dos juntos. No pensaba en el anillo aún hundido en la copa de Aubrey. Mi mente se había entumecido, como si mi cuerpo se moviera más rápido de lo que podía procesar lo ocurrido. La verdad todavía no me había alcanzado. Alrededor de la 1:40 de la madrugada, cerca de un lugar llamado Fairmont, un pueblo pequeño, de esos con una sola calle principal. Bajo un poste con la luz parpadeando, entré en un motel de carretera que parecía no haber sido renovado desde los años 80. El letrero de vacancy zumbaba débilmente, medio iluminado. El aire olía a alguien que intentó cubrir el moho con limpiador de limón, y fracasó. No me importó. La mujer de la recepción ni siquiera pidió identificación.
Me deslizó una tarjeta llave sin apartar la vista de su programa. Habitación 16, planta baja. Cortinas que no cerraban del todo. Una cama rígida con sábanas ásperas. Un vaso envuelto en plástico junto al lavabo. Era perfecto. Dejé las llaves en la mesita, me quité el abrigo, pero no hice nada más. Me senté en la cama y me quedé mirando la pared durante no sé cuánto tiempo. Al final me recosté, todavía vestido, y me cubrí a medias con el abrigo como si fuera una manta. No lloré. No hubo estallido. Solo me quedé allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos abiertos en la oscuridad. Siempre pensé que el corazón roto sería más ruidoso, más dramático. Como en las películas, donde el tipo golpea un espejo o lanza una silla contra la pared. Pero esto era diferente. Era silencioso. Era el tipo de silencio que llega cuando todo lo que has estado sosteniendo simplemente se detiene. Sin fingir más. Sin esperanza. Sin planes. Solo yo, en esa habitación con luz amarillenta, que olía a café viejo y tristeza, bajo un techo con un ventilador que giraba lento y un detector de humo que parpadeaba cada 10 segundos. Cada parpadeo se sentía como una cuenta regresiva hacia algo. Solo que no sabía hacia qué. Pensaba en cómo Audrey no vaciló cuando besó a Ellie. En cómo no pareció arrepentida. En cómo tomó una decisión sin dudar. Eso fue lo que más dolió. No la traición. Ni siquiera el beso. La facilidad. Como si lo hubiera ensayado. Como si supiera que, en el fondo, yo no haría nada para detenerla. Y no estaba equivocada. No le lancé una bebida. No le grité delante de todos. No le exigí elegir. Me fui. Como el remate de un chiste que ni siquiera conté yo. No recuerdo en qué momento me dormí. Solo un borrón entre la luz parpadeante, el sonido de los camiones pasando por la autopista y el silencio, pesado e inmóvil, posándose sobre todo como polvo. No soñé. Y por la mañana, cuando el sol se coló por la cortina entreabierta y cayó sobre mi rostro, no me sentí descansado. Pero había sobrevivido a la noche. Apenas. Me desperté con el cuello rígido y ese tipo de cansancio hueco que no viene de la falta de sueño. Viene de estar vacío. El sol ya estaba alto, atravesando la cortina fina como si intentara despertarme con culpa. No funcionó. Me quedé mirando el techo, esperando sentir algo. Al final me incorporé, todavía con la ropa del día anterior, y tomé el teléfono sin pensar. Gran error. Había olvidado apagarlo la noche anterior. Había vibrado sin parar mientras dormía. Ahora la pantalla estaba llena de llamadas perdidas y mensajes. Todos de ella. Audrey, 6:13 de la mañana, por favor, podemos hablar. Audrey, 6:37 de la mañana, te fuiste antes de que pudiera explicarte. Audrey, 7:12 de la mañana, no quise que pasara así. Lo entendiste mal. Audrey, 7:59 de la mañana, Carter, por favor. Te lo suplico. Contesta. No abrí ninguno. No hacía falta. Solo con leer las vistas previas era suficiente. No estaba arrepentida. No de verdad. Estaba en pánico. Y no por lo que había hecho, sino porque yo me fui. Porque no hice lo que ella esperaba. No la perseguí. No pregunté por qué. No le di la oportunidad de controlar la versión de la historia. Hubo un mensaje que casi me rompió. Uno que llegó poco después de las 8:30. Estás exagerando. No era algo serio. Me quedé mirando ese durante más tiempo que los demás. No era algo serio. Como si eso lo hiciera mejor. Como si la ausencia de un vínculo profundo hiciera que la traición no contara. Ya había reescrito el guión en su cabeza. Se había convertido en la chica confundida que cometió un pequeño error después de demasiado vino. Pero yo no iba a comprar esa versión.
No después de ver cómo miraba a Ellie. No después de verla besarlo como si yo no existiera. Como si nunca hubiera existido. Miré la pantalla, el pulgar suspendido sobre el teclado. Por un segundo estuve a punto de responder. Estuve a punto de escribir. No eres tú quien decide cuánto me puede doler esto. Pero no lo hice. Porque sabía lo que vendría después. Lloraría. Le daría la vuelta. Diría las mismas cosas que siempre decía cuando se sentía acorralada. Era buena en eso. En girar la historia lo suficiente como para que yo dudara de mi propia memoria. Me haría sentir que solo fue un mal momento. Un desliz. Que tal vez yo lo estaba exagerando. Y no podía permitir que lo hiciera otra vez. Así que apagué el teléfono y lo lancé al cajón, junto a la Biblia del motel y el control remoto de una televisión que apenas funcionaba. El silencio que la noche anterior me había destrozado ahora se sentía seguro. Limpio. Como si hubiera bajado del escenario de una obra en la que nunca acepté actuar. Me quedé sentado en el borde de la cama durante un largo rato. Sin ruido. Sin notificaciones. Solo el zumbido constante. El zumbido constante del aire acondicionado y, de vez en cuando, el sonido de un coche pasando rumbo a algún lugar que a mí ya no me importaba. Hubo un tiempo en que Audrey podía decir cualquier cosa y yo la habría perdonado. Un tiempo en que solo oír su voz bastaba para arrastrarme de vuelta. Pero algo cambió cuando vi la verdad escrita, clara, sin filtros. No solo me mintió. Intentó seguir mintiendo incluso después de que la máscara se había caído. Y eso lo volvió definitivo. Caminé hasta la recepción, hice el checkout con un leve gesto de cabeza y regresé al coche. El cielo estaba de un azul pálido. Debería haber parecido un nuevo comienzo. No lo fue. Solo se sentía más silencioso, como si hubiera atravesado una tormenta y ahora estuviera en su ojo, esperando a ver si regresaba con más fuerza. El teléfono siguió apagado. Me dije que lo encendería más tarde. Quizá cuando tuviera distancia. Claridad. Algo parecido a paz. Pero la verdad era que no quería leer sus disculpas. No quería que me convenciera de que lo que sabía que era verdad no lo era tanto. Hay mensajes que no merecen ser leídos. Hay historias que no merecen ser reescritas. Conduje hasta volver a territorio conocido. Las autopistas sinuosas dieron paso a gasolineras familiares. Pequeños letreros de pueblos que me recordaban donde, técnicamente, seguía estando mi hogar. No tenía prisa. Ni siquiera un destino claro. Me movía por el día como si estuviera viendo a otro vivir mi vida. Me detuve en un diner justo después de la salida 19. Uno de esos lugares que parecen no haber cambiado desde los años 70. Cabinas de cuero. Carteles de ofertas de pastel, descoloridos por el sol, pegados en las paredes. Me senté en una esquina, pedí un café que no quería y me quedé mirando por la ventana. El teléfono seguía apagado, enterrado en la guantera como si fuera algo tóxico. Ahí fue donde mi hermano me encontró. Entró con 2 vasos para llevar en las manos, las gafas de sol empujadas hacia el cabello, con esa expresión preocupada pero no invasiva que siempre tenía cuando mi vida se descuadraba. Yo no lo llamé. No hizo falta. Simplemente lo supo. Imaginé que terminarías en un lugar así, dijo, deslizándose en la cabina frente a mí. Siempre desapareces en cafeterías cuando todo se va al demonio. Lo miré un segundo y me encogí de hombros. Supongo que algunas cosas no cambian. Me empujó uno de los vasos. Avellana. Sigue siendo lo tuyo. Lo tomé. Bebí un sorbo. No hablé. Él rompió el silencio. Me llamó. No levanté la vista. Dijo que lo sentía. Que no era lo que parecía. Que no era nada serio. Enfatizó esa última frase, como si supiera que tocaría un nervio. También me dijo eso a mí, murmuré.
Como si eso lo hiciera menos real. Asintió, recostándose en el asiento. No respondía casi nada. Solo le dije que estabas a salvo. Eso era lo único que necesitaba saber. Más silencio. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y tocó la pantalla un par de veces. Deberías ver esto, dijo en voz baja, deslizándolo hacia mí. Era un mensaje de Laura. Sí, esa Laura. Hola. Me enteré de lo que pasó. Solo para que lo sepas, no he hablado con Audrey en semanas. Mucho menos la he visto. Le dijo a la gente que estaba conmigo. Lo siento mucho. No sabía que estaba usando mi nombre para esto. Sentí que el estómago se me caía. Cualquier parte de mí que aún se aferrara a la más mínima duda, esa que quería creer que quizá había sido un malentendido, murió en ese instante. Audrey no solo me traicionó. Le mintió a todos. A mí. A mi hermano. A sus amigos. Usó a Laura como coartada sin pensarlo. Como si cubrir sus huellas fuera más importante que cualquier amistad real o que la verdad. Le devolví el teléfono despacio. Mis manos estaban firmes por primera vez en días. Eso era todo lo que necesitaba, dije. Mi hermano no insistió. Solo asintió y dio otro sorbo de café. ¿Vas a volver a casa? No con ella, respondí. Y lo dije en serio. Por primera vez desde que abrí su tablet, sentí algo parecido a claridad. No era cierre. Seamos honestos, no hay cierre cuando alguien te borra como si fueras un borrador defectuoso. Pero era algo. Una quietud en medio de la tormenta. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días y, por fin, recordara cómo exhalar. La verdad no curó todo. Pero sí alineó algo dentro de mí. Ella no cometió un error. Tomó una decisión. Una y otra vez eligió a Eli. Eligió mentir. Eligió proteger su imagen mientras la mía se hacía pedazos en silencio, a puerta cerrada. Y lo peor, solo empezó a desesperarse cuando yo me fui. Nunca dijo la verdad antes de que la descubrieran. Me quedé en esa cabina un rato más después de que mi hermano se fuera. Terminé el café. Observé cómo el cielo pasaba de azul pálido a un gris amoratado mientras la tarde avanzaba. No hubo un momento dramático. No hubo promesas de no volver a pronunciar su nombre. No había fuego en el pecho. Solo la lenta comprensión de que así es como se ve dejar de esperar que alguien te diga la verdad. Yo ya la sabía. Y ahora podía permitir que fuera real. Era de noche cuando volví a entrar en el camino de entrada de la casa. La luz del porche se encendió automáticamente. Uno de esos sensores de movimiento que instalé la primavera pasada. Recuerdo que Audrey bromeó diciendo que hacía que nuestra casa pareciera una mini mansión. Ahora la casa parecía un escenario sin actores. Su coche no estaba en la entrada. Una parte de mí esperaba verlo allí, otra parte rezaba para que no estuviera. No sé qué habría hecho si ella hubiera estado dentro. Nada dramático, probablemente. Algo callado. Definitivo. Pero no quería verla. No porque no pudiera soportarlo, sino porque ya no lo necesitaba. Abrí la puerta y entré como si estuviera pisando la casa de un desconocido. Todo estaba exactamente donde lo habíamos dejado. Sus pantuflas junto a las escaleras. El leve aroma de su perfume de lavanda impregnado en la manta del sofá. Una vela a medio usar aún encendida en la mesa de centro, como si estuviera esperando que regresara. Pero no iba a volver. Entré a la cocina, abrí el refrigerador y me quedé ahí sin tomar nada, dejando que el aire frío me envolviera mientras miraba su leche de almendra, su yogur, ese frasco ridículo de aceitunas importadas que compraba porque sabían más a Italia que las del supermercado. No toqué nada. No tiré nada a la basura. Cerré la puerta, me apoyé en la encimera y exhalé. Sabía lo que tenía que hacer. No para vengarme. No para demostrar nada.
sino para empezar a cerrar las cosas como se debe. Fui a la sala, tomé mi portátil y entré en las cuentas que compartíamos, Netflix, Spotify, la aplicación del supermercado, Amazon Prime. Una por una cambié las contraseñas, eliminé sus dispositivos, cancelé la suscripción de flores que había programado para que llegaran cada 2 semanas. Le encantaba cómo hacían que la mesa del comedor pareciera intencional. Clic, desapareció. Abrí nuestra lista compartida del supermercado. Eliminé completamente su parte. Siempre escribía cosas como manzanas orgánicas, por favor, y el hummus que me gusta. Dolió un poco verlo. Pero no como para extrañarla. Dolió como ver la letra de alguien que ya no está. Fantasmas de lo familiar. No borré nuestras fotos. Todavía no. Pero las saqué del teléfono y del ordenador y las guardé en un disco duro que metí en un cajón. No porque quisiera conservarlas, sino porque ya no las quería en mi vida diaria. Simplemente no podía tirarlas. Al menos no ese día. Tampoco toqué sus cosas. Su manta favorita siguió doblada sobre el reposabrazos. Su taza con la pequeña astilla en el asa seguía en el fregadero. Sus libros, novelas románticas y títulos de autoayuda con portadas pastel, permanecían alineados en el estante. No tiré nada. No lo metí todo en bolsas de basura. Lo dejé allí. No porque no pudiera enfrentarlo, sino porque ya no quería vivir dentro de un recuerdo. Esto no era castigo. No lo hacía por despecho. Lo hacía porque necesitaba espacio. No solo físico, sino mental y emocional. Había pasado tanto del último año gestionándonos, manteniendo todo funcional, suavizando asperezas, justificando pequeñas grietas. Pero ya no iba a ser el curador de una vida que dejó de sentirse mía. Me quedé de pie en la puerta del dormitorio, solo mirando. La cama hecha. La lámpara de su lado inclinada como a ella le gustaba. Uno de sus cardigans tirado sobre la cómoda, como si hubiera querido colgarlo y se le hubiera olvidado. No lo moví. Me di la vuelta y fui al cuarto de invitados. Ahí dormí esa noche. No porque lo necesitara, sino porque ya no quería compartir la cama con el pasado. El silencio era distinto ahora. No pesado como en el motel. No inquietante como justo después de descubrir sus mensajes. Este era un silencio con el que podía vivir. Un silencio que significaba que estaba despejando espacio. No para ella. Para mí. Lo extraño fue que no noté el final de golpe. Fueron pequeñas cosas al principio. Detalles silenciosos, sutiles, que la mayoría ni siquiera habría percibido. Como la leche que dejó de echarse a perder. Audrey siempre tomaba leche de avena y dejaba la normal para mí. Yo compraba un cartón cada semana y se agriaba antes de que pudiera terminar la mitad. Pero ahora duraba días, luego una semana, luego 2. Como si la casa finalmente hubiera aprendido a respirar sin ella. Luego estaban los espejos. Se mantenían limpios. Ella los manchaba cada mañana, rímel en las yemas de los dedos, polvo de maquillaje de esas brochas que dejaba por ahí. Yo solía limpiarlos sin pensarlo. Ahora permanecían impecables. Sin huellas. Sin manchas. Solo yo. Una mañana entré en el café cerca de mi oficina. La barista sonrió y preguntó: ¿Lo de siempre? Y me di cuenta de que se refería a mi pedido habitual. No al nuestro. No a las 2 bebidas que solíamos pedir juntos. No el croissant de almendra que siempre insistía en compartir, aunque se comía 3/4 partes cada vez. Solo un café negro para mí. No la corregí. Audrey me escribió unos días después. No la había bloqueado. Probablemente debería haberlo hecho, pero no lo hice. ¿Cancelaste la floristería? El último envío no llegó. Como si estuviera preguntando por el clima. Como si todavía estuviéramos dentro del mismo ciclo. Compartiendo pequeños detalles de una vida que ella misma incendió.
No respondí. Ya no quedaba nada que decir. Sus mensajes empezaron a espaciarse. Menos palabras. Menos urgencia. Como si incluso ella comenzara a entender que no iba a volver. Que no estaba congelado en algún punto esperando que cambiara la narrativa. Yo había seguido adelante. No de una forma dramática, digna de Instagram. No estaba viajando por Europa con una mochila ni saliendo con alguien que me devolviera la fe en el amor. Simplemente estaba viviendo. Día a día. Poco a poco. Dejando que la versión de mí que había pasado tanto tiempo intentando sostener nuestra vida se desvaneciera. Y un día, sin pensarlo, entré en ese mismo café y pedí algo distinto. No café negro. No la bebida que ella siempre pedía. Algo nuevo. Para mí. Me senté junto a la ventana, lo bebí despacio y miré alrededor. Una pareja reía compartiendo pasteles. Una mujer con traje de negocios escribía con furia en su portátil. Un chico con auriculares movía la cabeza al ritmo de algo que solo él podía escuchar. Y por primera vez, no me sentí como el hombre al que dejaron. Me sentí como un hombre que empieza de nuevo. Esa noche regresé a casa y caminé por una casa que ya no se sentía suya. Noté cosas que no había observado en semanas. La ropa para lavar era menos. El aire olía a cedro por una vela que compré yo. No a lavanda ni a agua de rosas. La estantería seguía llena, pero ahora inclinada hacia mis gustos. Ficción intensa, memorias, algunos libros de cocina que realmente usaba. Sus llaves ya no estaban en el cuenco junto a la puerta. Su abrigo no colgaba de la barandilla. Su voz no resonaba por el pasillo. Y no extrañé nada de eso. Una parte de mí pensaba que sanar sería un gran momento, algo cinematográfico donde todo encajaría y volvería a sentirme completo. Pero no fue así. Fue esto. La leche dejó de echarse a perder. Los espejos permanecieron limpios. La barista acertó con mi pedido. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, la vida que tenía delante realmente se sentía mía. No compartida. No prestada. No ocupada a medias por alguien que nunca supo quedarse.